Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una misión, verdaderamente monumental. Totalmente monumental. Una de esas historias que, fíjate, parece ficción. Exacto. Nuestro objetivo hoy es desentrañar la mente, la trayectoria y los profundos contrasentidos de uno de los emprendedores más disruptivos de nuestro siglo. Y el gancho de esta historia no es solo lo que ha construido. Lo impresionante es contra quién ha decidido competir. Eso es. Hablamos de una figura que, se ha enfrentado de manera simultánea a los gigantes históricos de la automoción, a la hermética industria aeroespacial y a las intocables corporaciones energéticas. Y lo más sorprendente, para quienes nos escuchan, es que contra todo pronóstico está ganando la partida. Sí, ganando en todos los frentes. Claro, y para cualquier persona que siga de cerca el mundo tecnológico, los hitos de estas empresas son, sobradamente conocidos. No vamos a descubrir la rueda hoy. No, para nada. Por eso, nuestro enfoque en esta inmersión en las fuentes no es repasar simplemente qué hacen estas compañías. Queremos diseccionar el por qué y el cómo. El motor que hay detrás de todo. Exactamente. Toda la información que vamos a cruzar hoy proviene de una inmersión muy, muy profunda en fuentes biográficas y documentales que abarcan todo el espectro de su vida. Desde el principio. Eso es. Vamos a examinar esa intrincada psicología que define a un emprendedor en serie de este calibre, empezando por una infancia sumamente compleja hasta llegar a sus ambiciones existenciales. Cruzando por la inteligencia artificial. Sí, y el futuro de la especie humana, ni más ni menos. Madre mía. Es una vida que francamente parece trazada por un guionista de ciencia ficción con un gusto especial por el drama extremo. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a desgranar esto. Empecemos por la base. Porque el motor psicológico de esta figura se forjó en unas condiciones que explican gran parte de su tolerancia al caos actual. Hay que remontarse a sus orígenes. Claro. Nació en Pretoria, en Sudáfrica, en 1971, y la dinámica familiar ya era un auténtico choque de trenes. Un entorno nada convencional, desde luego. Por un lado tenemos a su madre, Maye, una modelo canadiense imparable, que, fíjate en esto, a sus 69 años sigue siendo un ícono en campañas globales. Una mujer súper exitosa, acostumbrada a los focos. Exacto. Y por otro lado, su padre, un ingeniero sudafricano con una mente brillante para los sistemas, sí, pero emocionalmente inaccesible. Y es precisamente esa relación paterna el primer gran punto de fractura que recogen las fuentes. Un punto de inflexión. Sí. Tras el divorcio de sus padres, él, con apenas 9 años, toma una decisión impulsada básicamente por la empatía. Decidió irse a vivir con su padre, ¿verdad? Exacto. Decidió irse con él porque sentía que se había quedado solo. Pero claro, es una elección que en su etapa adulta calificaría directamente como un error terrible. Me lo imagino. La convivencia se describe en los documentales como una situación gélida, casi hostil. O sea, absorbió de su padre una capacidad analítica brutal. Sí, una incisiva formación en ingeniería. Entendía los sistemas gracias a él. Pero el entorno emocional carecía por completo de cualquier red de seguridad. Una red de seguridad inexistente, tanto dentro de casa como fuera de casa. Totalmente. Porque las fuentes relatan una crianza sostenida básicamente por los libros y la presencia esporádica de niñeras. Criado por enciclopedias, literalmente. Sí. Y era un niño que, fabricaba explosivos y trasteaba con cables de alta tensión sin supervisión alguna. Menuda locura. Y si la casa era un desierto emocional, la escuela era un campo de batalla. El tema del acoso escolar que sufrió es... una barbaridad. Sufrió un bullying de una brutalidad inusitada. Sí. No hablamos de simples burlas en el patio, hablamos de agresiones físicas continuadas, llegando al extremo de recibir una paliza que, lo dejó inconsciente. ¿Directo al hospital? Directo al hospital. Una vulnerabilidad física absoluta que le obligó a aprender judo y lucha libre simplemente para sobrevivir en los pasillos de su colegio. Lo fascinante aquí es cómo esta acumulación de eventos adversos moldea la arquitectura mental del emprendedor en serie. Claro, cómo le afecta a largo plazo. Exacto. Al analizar el perfil psicológico que emerge de estas fuentes, se desmonta un gran mito. El mito de que el motor de estos individuos es simplemente la acumulación financiera. Que lo hacen por dinero. Eso es. El dinero es secundario aquí. El verdadero impulso nace de esas experiencias infantiles donde el entorno era amenazante y el control era nulo.
No tenía control sobre su propia vida. Claro, cuando un niño crece sin poder, rodeado de caos y hostilidad, el instinto de supervivencia puede mutar en la etapa adulta hacia una necesidad visceral de, digamos, ganar el control del mundo. Ganar el control del mundo. Construir empresas, ser el director ejecutivo de múltiples industrias. En el fondo, es la manera de fabricar esa seguridad y ese control que nunca tuvo en su niñez. Es un mecanismo de compensación llevado a escala planetaria. Es alucinante. Y en medio de toda esa oscuridad brota una chispa técnica asombrosa. Muy temprana, además. Imagínate. Con solo 10 años desarrolló un videojuego llamado Blastar. 10 años. Y lo vendió por $500 a una revista. Para quienes nos escuchan, hay que contextualizar esto. Exacto. Imaginemos lo que suponía programar a ese nivel a principios de los 80s. Poseía una claridad innata. Veía las cosas de otra forma. Sí, veía cómo fluía la electricidad por los cables, cómo operaban los interruptores, cosas que para los demás niños o incluso adultos eran magia negra. Y hay otro detalle fundamental de esa época, el ajedrez. ¿Cierto? Su obsesión por el ajedrez infantil. Peones hoy para capturar el rey mañana. Ese es el esquema exacto que aplicaría a sus futuros negocios. Y esa misma visión de ajedrecista es la que impulsa su huida de Sudáfrica, ¿no? Así es. Entendió rápidamente que su entorno natal no podía albergar la magnitud de sus planes. Se le quedaba pequeño. El tablero real estaba en Estados Unidos. Y el salto migratorio fue arduo. No fue llegar y besar el santo. Para nada. Primero se fue a Canadá. Estudió en la Queen's University a base de becas, trabajando a tiempo parcial. En granjas, limpiando calderas. Exacto, una economía de pura supervivencia. Hasta que logró dar el salto a Estados Unidos, trasladándose a Wharton. Y aquí es donde la tolerancia al riesgo empieza a rozar lo temerario. Su seña de identidad. Consigue entrar en un programa de doctorado nada menos que en Stanford, en 1995. Y lo abandona a los 2 días. Apenas 48 horas. Prefirió lanzarse al abismo que era el incipiente Silicon Valley. Funda con su hermano, Kimball, la empresa Zip2, que era una especie de páginas amarillas online para medios de comunicación. Y el pelotazo es monumental. Compaq compra la empresa. Y él, con 27 años, se embolsa $22 millones. 22 millones. Para cualquiera, este es el final del juego. Te compras una isla y te retiras a vivir la vida. Si conectamos esto con el panorama general de su estrategia, vemos que esos 22 millones eran simplemente liquidez para la siguiente jugada. Fichas para seguir apostando. Exacto. Invirtió prácticamente todo su capital en X.com, que luego acabaría siendo PayPal. Los inicios de los pagos digitales. Quienes siguen la tecnología conocen de sobra el desenlace de PayPal. Pero hay que contextualizar la audacia del movimiento en ese momento. Claro, era 1999. A finales de los 90, la inmensa mayoría de los usuarios de Internet sentían pavor ante la sola idea de introducir su tarjeta de crédito en una página web. Era impensable. Plantear un servicio financiero en Internet, un sistema de pagos global e instantáneo, fue catalogado literalmente como una de las peores ideas de negocio de ese año. Era un salto al vacío en términos de confianza del consumidor, y un salto al vacío que generó un crecimiento tan explosivo que rozó el colapso organizativo. Crecieron demasiado rápido. Hay una anécdota increíble que detallan las fuentes sobre los primeros días de PayPal. Pura locura. El servicio de atención al cliente implosionó. No daban abasto. Los usuarios, presas del pánico al no entender dónde estaba su dinero digital, colapsaron el sistema. Llegaron a acumular 2 millones de correos electrónicos sin leer. 2 millones. Y solo tenían a 10 personas respondiendo. Un cuello de botella insalvable. Como contratar a tanta gente en California era prohibitivo por los costes, la solución de emergencia fue brutal. Muy de su estilo. Enviaron a un empleado a Omaha, en Nebraska, para que enseñara a 10 miembros de su propia familia a contestar correos desde el salón de su casa. Resolviendo sobre la marcha. Esa misma familia reclutó a vecinos conocidos y en cuestión de 6 semanas pasaron de cero a tener un centro de operaciones con 1.800 empleados en medio del país. Es un ejemplo perfecto de una cultura corporativa basada en apagar incendios mediante fuerza bruta y creatividad desesperada. Totalmente. Pero, claro, esa misma intensidad fue la que dinamitó sus relaciones con la junta directiva. Las tensiones eran insostenibles. Sí. Las discusiones sobre la infraestructura tecnológica y la marca culminaron en un auténtico golpe de estado corporativo. Lo destituyeron como director ejecutivo. Y lo hicieron de la manera más dramática posible.
mientras volaba hacia Sudáfrica para disfrutar de sus primeras vacaciones en años. Fired in the air. Despedido a 10.000 metros de altura sin ninguna posibilidad de defenderse. Aunque a nivel financiero, la jugada fue maestra. Completamente. Cuando eBay adquirió PayPal poco después, su participación le reportó $165 millones. Y de nuevo, la opción de retirarse a una playa ni se contempló. Para nada. Para quienes nos escuchan, imaginad tener 165 millones en el banco y decidir apostarlo absolutamente todo en tres de los sectores más hostiles, caros y regulados del mundo. Es que repartió el pastel de una forma muy específica. Puso 100 millones en SpaceX, 70 millones en Tesla y 10 millones en SolarCity. Una decisión que desafía cualquier lógica de diversificación financiera tradicional. O todo o nada. Exacto. Al entrar en el sector aeroespacial con SpaceX, el objetivo declarado no era el lucrativo negocio de los satélites de telecomunicaciones. Eso habría sido lo fácil. Buscaba una meta casi utópica, hacer a la humanidad multiplanetaria. Ahí es nada. Pero los inicios fueron humillantes. Las fuentes relatan cómo los ingenieros rusos se rieron en su cara cuando intentó comprar misiles balísticos reacondicionados. ¿Se burlaron de él? Sí, le escupieron, literalmente, según algunas versiones. Esa humillación detonó la decisión de fabricar cohetes desde cero en Estados Unidos. ¿Rompiendo el mercado? Y el coste casi acaba con él. 3 lanzamientos fallidos consecutivos diezmaron todo su capital. Llegamos a 2008. 2008 fue el abismo, el peor año de su vida. Sus empresas se desangraban por la crisis global y él estaba pidiendo préstamos a amigos solo para cubrir las nóminas. Un cuarto fallo de SpaceX habría supuesto la ruina total. Pero ese cuarto cohete alcanzó la órbita. Se salvó en el último segundo. Y con ese éxito llegó un contrato salvavidas de la NASA, $1.600 millones. Un punto de inflexión brutal. A partir de ahí cambiaron las reglas de la física económica del espacio. Lograron lo que toda la industria aeroespacial tachaba de fantasía imposible: los cohetes reutilizables. Es que la analogía es aplastante. Si no tiras a la basura un avión comercial tras volar de Madrid a Nueva York, ¿por qué desintegrar un cohete de millones de dólares tras un solo uso? Era un derroche incomprensible para él. Y lo consiguieron. Aterrizar un propulsor orbital de 14 pisos de altura en una plataforma flotante en medio del océano. Un sello postal en medio del mar. Logística de precisión extrema. Histórico. Y la culminación de esa fase fue el Falcon Heavy, el tercer cohete más grande de la historia, capaz de llevar el peso de un Boeing 737 a Marte por una mínima fracción del coste que maneja la NASA. Y esa misma reingeniería de primeros principios la aplicó a la automoción con Tesla. Otra industria estancada. La meta nunca fue fabricar un coche eléctrico de nicho o un simple fetiche ecologista. Buscaba dinamitar el consenso de que abandonar la gasolina implicaba adquirir un vehículo lento o con limitaciones operativas. Un coche que te obligara a hacer compromisos. Exacto. La estrategia fue empezar por la gama más alta. Crear un coche deportivo de 0 emisiones que aplastara un Ferrari en aceleración. Demostrando la superioridad técnica del motor eléctrico sobre la combustión interna de toda la vida. Forzó el cambio de paradigma en toda la industria global. Y no se detuvo ahí. También liberaron las patentes. En código abierto, sí. Para que los competidores no tuvieran excusa para no transicionar al eléctrico. Y la respuesta del público fue histórica. Cuando lanzaron el Model 3, acumularon 150.000 reservas pagadas en tan solo 24 horas. 150.000. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque a pesar de la extrema presión de estos proyectos gigantescos, él impregna sus productos con un sentido del humor, profundamente peculiar, muy friki. Los famosos Easter eggs. Las firmas ocultas en los productos. Eso es. El volumen del sistema de infoentretenimiento del Tesla no llega al 10, llega al 11. Una referencia clarísima a la película Spinal Tap. O bautizar el modo de máxima velocidad del coche como modo Ludicrous, sacado directamente de la comedia Spaceballs. Son detalles que revelan que estas empresas operan con la mentalidad de una compañía de software de Silicon Valley. Claro, no piensan como fabricantes de coches tradicionales. Ven el coche como un ordenador sobre ruedas, que mejora por la noche mediante actualizaciones de vídeo o de sistema operativo. Y todo está conectado. Exacto. Esta visión holística incluye la infraestructura energética. Desarrolló el sistema Powerwall, unas baterías de $3.500 que instalas en la pared para desconectarte por completo de la red eléctrica comercial.
Y esa visión energética quedó demostrada en una anécdota fascinante. Hubo un cruce de mensajes, una apuesta en Twitter con un empresario australiano. Por unos cortes de luz. Sí. A raíz de eso, construyó en tiempo récord una enorme reserva de baterías de iones de litio en Australia, y con ese movimiento redujo los apagones de energía en la región en un 90%. Reducir cortes de energía a nivel regional por una apuesta en una red social es asombroso. Es de película. Pero claro, al diseccionar toda esta maquinaria de éxito casi sobrehumano, las fuentes también nos muestran la otra cara de la moneda, la vulnerabilidad. No es una máquina, aunque a veces lo parezca. El hombre de acero es profundamente vulnerable. Su vida personal ha estado atravesada por el dolor, empezando por la trágica pérdida de su primer hijo a las 10 semanas a causa de muerte súbita. Un golpe demoledor para cualquier persona. Y ese golpe le llevó a recurrir a la fecundación in vitro de forma inmediata para construir su familia, teniendo gemelos y después mellizos. A esa tragedia inicial se suman unas relaciones sentimentales muy mediáticas y marcadas por la inestabilidad. Muy convulsas, sí. Un divorcio complejo con su primera esposa, Justine, luego un matrimonio, divorcio, segundo matrimonio y segundo divorcio con la actriz Talulah Riley. Una montaña rusa. Y más tarde una dolorosa ruptura con Amber Heard. Hay un pasaje muy revelador en las fuentes, una extensa entrevista para la revista Rolling Stone. ¿Ah, sí? La entrevista donde se sincera. Desarmado por la soledad de esa ruptura reciente, le pregunta al propio periodista si conoce a alguien con quien pudiera salir. Mostrando un corazón blando bajo la armadura de hierro. Es una imagen que contrasta violentemente con su estatus de titán industrial. Hablamos de una mente brillante pidiendo ayuda para no enfrentar una casa vacía, el mismo terror a la soledad que experimentaba en su infancia en Pretoria. Esa necesidad de conexión personal frente al miedo a la soledad es brutal. Pero espera, porque aquí hay un puente conceptual fascinante. A ver. Ese mismo terror a perder el control y a la destrucción de lo que ama parece proyectarse a escala global cuando hablamos de su postura sobre la inteligencia artificial. Un tema donde ha sido muy vocal. Muchísimo. Ha afirmado repetidamente que la superinteligencia algorítmica es la mayor amenaza existencial que enfrentamos. Lo compara literalmente con invocar al demonio. Y esto ha provocado fricciones públicas masivas con otros líderes tecnológicos. Como Mark Zuckerberg. Claro. Zuckerberg es optimista frente a la IA, defiende a ultranza que es la llave para curar enfermedades y optimizar la sociedad. Esto plantea una pregunta importante. Y es una contradicción fenomenal que emerge de las fuentes. ¿Cuál es esa contradicción? Por un lado, advierte del apocalipsis impulsado por algoritmos, pero por otro, su extraña solución a esta amenaza es fundar Neuralink. Las interfaces cerebro-ordenador. Una empresa dedicada a fusionar físicamente humanos y máquinas. Claro, si no puedes vencer a la superinteligencia, debes convertirte en un superhumano. Esa es la lógica subyacente. Para quienes nos escuchan, es crucial observar este debate manteniendo la neutralidad. La visión de unos promete avances médicos revolucionarios y mejoras en seguridad, mientras que la otra parte ve el fin de la mente humana si no nos adaptamos. Al final, según el documental, esta decisión recaerá eventualmente en la legislación, ¿no? No solo en manos de los programadores. Así debería ser. Pero, a ver, déjame cuestionar algo que recogen las fuentes y que me parece alucinante. Tenemos a un individuo obsesionado con la supervivencia en el mundo físico. Muy enfocado en la materia. Fabrica cohetes de acero, ensambla baterías gigantescas de litio. Incluso funda The Boring Company, motivada por su odio a los atascos de tráfico, para perforar túneles subterráneos en Chicago. Financiándolo, vendiendo gorras y lanzallamas, no lo olvidemos. Lanzallamas, sí. También impulsa el concepto del Hyperloop para viajar en tubos de vacío. Todo es extremadamente físico, pesado, tangible. ¿Cómo encaja que simultáneamente sea uno de los grandes defensores de la teoría de la simulación? Es una excelente observación. Y de hecho, aunque parezca paradójico, es la progresión lógica de una mente puramente tecnológica. ¿Por qué lógica? La teoría de la simulación es una creencia firme apoyada por otros líderes en Silicon Valley. Postula que, si asumimos que vivimos en un entorno de mejora constante de los videojuegos y la tecnología, eventualmente crearemos simulaciones hiperavanzadas que serán indistinguibles de la realidad. O sea, un videojuego hiperrealista. Exacto. Por pura probabilidad estadística, argumentan que la opción de que nosotros estemos habitando la realidad base original es de una entre miles de millones. Lo más seguro es que ya estemos dentro de una simulación. Viviendo en el Matrix.
no es una contradicción de sus proyectos físicos, es llevar la mentalidad de la ingeniería computacional hasta sus últimas consecuencias filosóficas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este inmenso rompecabezas vital, vemos algo claro. Para quienes nos escuchan, el éxito de esta magnitud no proviene de buscar dinero. El dinero es la consecuencia, no la causa. El éxito aquí proviene de aplicar una mente puramente de ingeniero a los grandes retos de la humanidad. Diseccionando problemas formidables como si fueran simples rompecabezas lógicos. Y atacándolos con una ética de trabajo incansable y una capacidad asombrosa para recuperarse del fracaso. Aprender de la caída y seguir iterando el diseño. Y para cerrar este análisis a fondo, quiero dejar una reflexión provocadora sobre la mesa que va un poco más allá de lo evidente. Te escucho. Hemos visto cómo la enorme revolución del coche eléctrico y la privatización del espacio nacieron, en gran parte, de la necesidad psicológica de un niño solitario por recuperar el control en un mundo adverso. Es la base de nuestro análisis de hoy. Así que cabe preguntarse, ¿hasta qué punto el futuro tecnológico de toda la humanidad está siendo dictado no por un consenso global o democrático, sino por los impulsos psicológicos no resueltos de unos pocos emprendedores en serie? Es una forma fascinante y un tanto inquietante de ver hacia dónde nos dirigimos como especie. Ahí queda eso para darle vueltas. Muchas gracias por el tiempo dedicado a esta inversión profunda. Os invitamos a seguir siempre cuestionando el mundo que nos rodea.